se la lleva a un ámbito más sencillo para poder resolverla. Y después que uno la tiene resuelta, lo que hace es invertirla para regresar la variable original. Ahora, yo les decía a ustedes que para poder invertir todo eso, un poco de transformadas deben estar escritas como están en la tabla. Si no están escritas como están en la tabla, no se pueden invertir, ¿cierto? Y pueden haber pequeñas variantes por ahora para ustedes, pero ahora de aquí en adelante lo que vamos a ver es encontrar algunas cosas que no están en la tabla, pero ese teorema hay que aprender a identificarlo, utilizarlo, y cuando lo vas a invertir, entonces vas a encontrar las funciones como están en la tabla, pero en la ecuación original no aparecen. Entonces la primera cosa que vamos a ver es el primer teorema de traslación. Ese primer teorema de traslación para transformadas y transformadas inversas se llama primer teorema de traslación, y esa traslación va a ocurrir en el eje S, no en el eje T. Es decir, si yo tengo una función f de s que ya tiene transformada de Laplace allá, esa f de s uno la grafica de repente, y lo que va a pasar es que esa gráfica de s se va a trasladar en el eje. Entonces, ese primer teorema de traslación enuncia lo siguiente, y lo importante es poder reconocerlo. Me dice que ya yo tengo una función que es una función que tiene transformada de Laplace. Es decir, la expresión que tengo enfrente la reconozco porque ella debe tener transformada de Laplace. ¿Qué funciones tiene transformada de Laplace para ustedes ahora? Exponenciales, senos, cosenos, ¿qué más? Potencias de t, las constantes, ¿cierto? Entonces, cuando usted identifica una función que ya tiene transformada de Laplace en la tabla, ¿qué le va a pasar? Entonces, esa función va a quedar multiplicada por un exponencial kt. O sea, ella aparece multiplicada por un exponencial. Ella por un exponencial. El efecto, cuando yo realice la integral impropia, ¿saben cuál va a ser? Le pongo la plaza e a kt por f de t. Acuérdense que esta f de t es la que usted identificó en la tabla. Y la reconozco porque ella queda multiplicada por un exponencial. Le pongo la plaza, ¿y qué va a hacer? Le va a calcular la transformada de Laplace a esta, que usted la reconoció, pero este exponencial, el efecto es que queda en la marginal. La variable s me la va a mover a s menos k. ¿Quién es k? El exponente de e. Si aquí dijera 3, acá la s se va a trasladar ¿a dónde? A s menos 3. Si aquí dijera menos 4, esto lo va a trasladar a s más 4. A la función esta. ¿Y qué tiene? F de s. Ahí está. ¿Y la marginal qué me está diciendo? Que las s van a dónde? A s menos k. Así que todas las s que aparecen en esa transformada se trasladan a ese exponente. Y le va a quedar entonces una transformada en función de una traslación en el eje s. Este teorema se llama teorema de modulación, también le llaman. Y voy a ponerle un montón de ejercicios para que vean lo que le estoy diciendo. Y esto es lo que pasa. Lo que me está pasando gráficamente es que yo tengo la gráfica de f de s, y cuando yo, como la función original, que es la transformada de la función que usted identificó, la gráfica es esta, cuando usted la multiplica por el exponencial, lo único que hace es correrla hacia dónde. ¿Quién es k? ¿Y por qué está corrida a la derecha? ¿Quién me dice? No a la izquierda. Porque K es positiva. Es causal, ¿cierto? Pero si yo la pongo negativa, ¿qué le pasa? Estoy adelantando la señal hacia acá. Y no, eso no existe para acá. ¿Ya la vio? Es decir, menos K significa traslado K unidades a la derecha del E. Es un retraso de la señal. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué es un retraso de la señal? Porque acuérdense que estamos trabajando con señales aquí. Si yo encendiera la luz y enciende automáticamente, ¿en qué tiempo enciende? En 0. Apenas yo encienda la luz. Usted le pone un switch de retraso. Usted enciende la luz, pero el switch de retraso aguanta la señal 10 segundos. ¿Cuándo enciende la señal? Después que usted entra a los 10 segundos. ¿Qué hizo? ¿Adelantó la señal o la retrasó? La retrasó 10 segundos. Es decir, aguanta la señal
1, 2, 3, 4. Cuando dicen 10, ¿qué hace? La suelta. Por eso se llama un retraso. Y nosotros tenemos la impresión de que cuando aparece para allá está adelantada. Es falso. Cuando está para allá, la señal está retrasada cada unidades de tiempo. Si la pongo de este lado, ¿qué estoy haciendo? La estoy adelantando. Miren ese grupo de ejercicios. Acuérdense que para mí es más importante que usted reconozca a qué hace. Miren ese grupo de ejercicios. ¿Qué características tiene eso? Eso tiene una transformada de la tabla. No hay ninguna que haya producto. Pero usted identifica aquí. Este cubo tiene una en la tabla. Y está multiplicado por ¿quién? Por un exponencial. Aquí. ¿Qué característica tiene? Identifico una f de t que sería aquí. T. ¿Está multiplicado por quién? ¿Qué tengo aquí? ¿Quién es f de t? ¿Ah? ¿Quién tiene transformada la plaza? Acuérdense que debe haber una f de t multiplicada por un exponencial. ¿Estamos claros? Entonces mi f de t es el seno. Y esto lo que hace es trasladarlo. ¿Lo vio? Por ejemplo, todas estas que están aquí. Usted va a multiplicar el coseno para adentro. ¿Lo ve? ¿Y qué va a tener? Esta tiene transformada, esa es normal. Pero esta, con esta, identifico mi f de t como esta. Y esta hace el que hace un traslado. Esta con esta lo mismo, hago f de s, pero esta es un traslado. Cada vez que aparezca una f de t con un exponencial, el efecto es un traslado. Lo voy a hacer para que vea cómo se hace. Pero lo que quiero es que mire. Dígame. ¿Y la otra no? Porque no es negativo. ¿Cuál? Todas. Todas. O sea, lo que estoy viendo es el efecto del traslado, nada más. No me interesa si es causal o no. ¿Sí o no? Es para aplicar un teorema. Es decir, si usted aquí en adelante encuentra una función f de t que tiene transformada en la plaza y la encuentra multiplicada por el exponencial, ya sabe que ese es el primer teorema de traslación. Y la forma de resolverla es como la voy a hacer. Mire, de aquí para acá. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la característica de lo que tengo allí? Todas van a quedar multiplicadas por exponencial. Y si me voy a las ecuaciones diferenciales, mire, la 22, cuando usted le pone la plaza a la ecuación diferencial que tiene aquí. ¿Ah? ¿Qué tengo ahí cuando le pongo la plaza? ¿Quién es f de t? ¿Y el exponencial qué la va a hacer? La va a mover. ¿Ya la vio? Pero anteriormente yo le pusiera eso y usted no lo podía hacer. Pero le voy a echar un cuento. Yo tengo otra manera de resolverla también. Porque ahí la entiendo como una derivada. Porque hay otro teorema que va más adelante que dice que si yo tengo una función f de t multiplicada por una potencia de t, equivale a tener una derivada. O sea que puedo usar cualquiera de los dos y da lo mismo. Y esa es la ventaja de saberse todos los teoremas, cuál me conviene cuándo. O sea, aquí yo leo que aquí hay una derivada y también hay una traslación, pero le digo que la traslación es más fácil que la derivada, porque derivar un S menos K es bien tedioso a veces. Y más si son dos derivadas. ¿Dónde vas? ¿Qué tengo aquí? ¿Ya lo vio? Y es la forma de reconocerlos. Esto yo no lo puedo aplicar directo como lo teníamos anteriormente. Porque usted nada más aplicaba la plaza de la función y salía de la tabla, y así invertía, ¿sí o no? Ahora usted le pone la plaza y usted ¿qué va a decir? No tengo a nadie para hacerlo. Pero ahora sabe que aquí hay un primer teorema de traslación. Y aquí de repente cuando invierta le va a salir. Por eso que no aparece, está escondida. Vamos a agarrar un ejemplo sencillo primero. De arriba. Tenemos los problemas del 1 al 10. ¿Cuál hacemos como sencillo para entender el proceso? La tercera. Okay. ¿Por qué voy a aplicar el primer teorema de traslación? ¿Qué forma tiene la expresión? Un exponencial por una f de t. ¿No la tiene? Entonces identifico f de t. ¿Quién es mi f de t? Esta que está aquí es mi f de t.
¿La ve? Del teorema. Entonces, Laplace de t al cubo, ¿quién es? Esa sí está en la tabla. 3 factorial dividido entre quién? Se la tienen que saber. Entre s a la 4. La tabla de las transformadas Laplace. Dice que si usted le aplica Laplace a una potencia de t, aquí va a originar un 3 factorial sobre s a la n más 1. Lo estaba pensando inverso. No, yo estoy yendo hacia allá, hacia la variable s. Y esto equivale a 3 factorial, sería 3 por 2 por 1, ¿me da qué? 6 sobre s a la 4. ¿Sí o no? Eso está en la tabla. Y si yo le doy la forma del teorema, dice que yo tengo que aplicar la Laplace de f de t y la marginal aparece el exponencial. Es decir, que esto debe ser igual que Laplace de t al cubo, con la condición de que s se va a trasladar ¿a dónde? A s menos el exponencial. Se va a trasladar a s más 2. Porque es menos. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que me dice la marginal. Vamos a poner esta aquí. Entiéndalo aquí. Estoy en este paso, ¿lo vio? O sea, que era el exponencial de Es el número que tiene el exponencial. ¿Lo dice? ¿Y qué dice el siguiente paso? Esto que está aquí, ¿qué es? Ya la tengo ahí abajo escrita. ¿Quién es f de s? Y la condición marginal, ¿qué me dice? Que s tiende ¿a dónde? A s más 2. Eso significa que aquí adentro la s la voy a correr a donde me diga el traslado. Es decir, que la respuesta de esta debe ser 6 s más 2 a la 4. Fin del caso. Fin del trabajo. Vamos a buscar otro. ¿Cuál les gusta? El 5. El 5. Y me interesa el 5, ¿saben por qué? Porque lo vamos a hacer como derivada de esto. ¿Por qué lo voy a hacer como derivada? Porque hay una t multiplicando a una f de t. O sea, lo que pasa es que ahora la función de ustedes era que el exponencial también tiene f de s. Pero ahora no me interesa mirarlo como una función que tiene transformada, sino como una traslación. En el otro teorema me interesa mirar al exponencial como una función y la t hace el efecto de la derivada. Ese ejemplo lo voy a hacer después más adelante, pero por derivada. Y va a ver que nos da lo mismo. Pregunta para ustedes. Yo tengo algo en la tabla para ella. No. ¿Usted tiene algo en la tabla ya? Yo en la tabla aparece seno, coseno, exponencial, t o número. No aparece más nada. No hay. Opciones. Comenzamos a abrir las opciones. Entonces la primera opción, mirar qué tengo enfrente. ¿Por qué pienso en un teorema de traslación? Cuando yo desarrolle el cuadrado, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Qué voy a tener? Correcto. Voy a tener e a la 2t, el cuadrado de la primera, más 2 veces el primero por la segunda, e a la 3t, más el cuadrado de las dos últimas, e a la 4t. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Y después, ¿qué hago? Multiplico la t para adentro. ¿Y qué tengo? Buenos días. Después, ¿qué hago? Por el teorema de linealidad, lo separo en varias Laplace y saco las constantes. Profesor, ahí cuando se separan, entonces por cada una hay una transformada. hay una... Exactamente. Porque tengo que verlas por separado. Yo dije que acá es como tener las integrales. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Qué hace el estudiante? Olvida todas las integrales, no se concentra ni en una ni en otra. Si usted resuelve una integral a la vez, usted las hace. O sea, tengo 5 integrales que hacer y ¿qué hace el estudiante? Está mirándolas todas. Está presionado. Entonces, olvídese de esas allá, resuelva esta primero.
Resolví esa y después ¿qué hago? Ya está lista, así que voy a la segunda integral. ¿Me explico? Es como si tuviera tres problemas por separado. Entonces, la pregunta que me voy a hacer ahora es, para cada Laplace de esas, ¿tengo alguna en la tabla? Ah, ¿cuánto tengo? Para cada una de ellas yo tengo algo en la tabla. No, pero sí tengo, aquí que identifico. Aquí identifico que aquí hay una f de t por un exponencial. Aquí identifico que hay ¿qué? Una f de t por un exponencial. Y aquí, una f de t por un exponencial. ¿Eso qué me dice? Que estoy en dónde? En el primer teorema de traslación. Mírenlo. ¿Tiene la forma o no tiene la forma? La forma dice que es. ¿Sí o no? ¿Qué hace? Agarra la f de t que tengo aquí y le calcula la Laplace. Es decir, esto va a ser Laplace de t y la condición es que s se va a trasladar ¿a dónde? A s menos 2. ¿Cierto o falso? Más 2 veces Laplace de t y la condición es que s se va a trasladar a s menos 3. Más Laplace de t y la condición es que s se va a trasladar a s menos 4, aplicando el teorema individual a cada uno. ¿Sí o no? ¿Y quién es Laplace de t? 1 factorial entre ¿qué? S al cuadrado. O sea que sería 1 entre s cuadrado y la condición es que s va a ¿dónde? A s menos 2. 2 veces 1 sobre s cuadrado. La condición es que s se traslada a s menos 3. Y la otra es 1 sobre s cuadrado. Y la condición es de que s se va a trasladar a s menos 4. ¿Sí o no? ¿Qué sigue? Cambiar la s a la traslación y listo. O sea que mi respuesta va a ser ¿cuál? Mi respuesta va a ser 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 2 s menos 3 al cuadrado más 1 s menos 4 al cuadrado. Respuesta del problema. Vamos a hacer el 13.